Muy bien, buenas tardes jóvenes. El día de hoy vamos a platicar sobre el libro quinto, que son las alternativas comunes a todos los procesos. Este libro quinto, como su nombre lo indica, son distintas alternativas. ¿Qué quiere decir al decir alternativas? Que puede ser que las utilicemos o que no las utilicemos, ¿verdad? Son unas alternativas. Y son alternativas comunes a todos los procesos porque esas alternativas las vamos a poder utilizar en toda clase de procesos, en todos los procesos. ¿Verdad? Por eso se llaman alternativas comunes a todos los procesos. Están reguladas en el libro quinto a partir del artículo 516. Em, las alternativas comunes a todos los procesos jóvenes son varias, ¿verdad? Son bastantes. Vamos a ir viendo cada una de ellas a detalle. Pero permítanme. Muy bien. Alternativas comunes a todos los procesos. ¿Cuáles son esas alternativas que tenemos la posibilidad de usar nosotros en los diferentes tipos de proceso dentro de la materia civil? Bueno, primero tenemos nosotros las providencias cautelares. Las providencias cautelares. Las providencias cautelares las tenemos a partir del artículo 516. Luego tenemos la acumulación de procesos. La acumulación de procesos es cuando a mí me demandan en diferentes juzgados, pero por hechos, digamos, me demandan diferentes personas, pero por hechos que están relacionados. ¿Verdad? Por ejemplo, yo tenía un contrato de servicios profesionales con 3 personas y los 3 me demandan por aparte. Pero miren, como es el mismo contrato, son los mismos hechos que están argumentando en la demanda, entonces ahí podemos acumular. Vamos a ver ahorita cuáles son las causas de acumulación más adelante. Ahorita solo les estoy dando una introducción. Entonces la idea es de que todos los procesos se acumulen en el más antiguo, ¿verdad? A modo de que los conozca solamente el mismo juez, ¿verdad? Y se tome la decisión en una sola sentencia. Entonces esa es la idea de la acumulación de procesos. Vamos a ver bien cada uno de los casos en que procede. Este lo tenemos a partir del 538. Entonces, en el, a partir del 516, ahí donde dice providencias cautelares, ahí pongan el número 1. Esa es la primera. Esa es la primera alternativa común a todos los procesos. En el 538, ahí en acumulación de procesos, ahí le ponen un número 2. Esa es la segunda alternativa común a todos los procesos. La tercera, intervención de terceros, casualmente. La intervención de terceros es cuando regula cuando tengan que intervenir terceras personas que no son parte dentro del proceso, ¿verdad? No son ni el demandante ni el demandado, pero por algún motivo interesa que estén dentro del proceso. Entonces ahí puede ser que la persona, el tercero, digamos, comparezca voluntariamente al proceso. Entonces eso se llama tercería, o puede ser que por algún motivo el juez lo mande a citar, ¿verdad? Eso se llama emplazamiento de terceros. Entonces vamos a ver la intervención de terceros en los procesos. La número 4, la alternativa común a todos los procesos número 4 se llama inventarios, avalúos, consignación y costas. Inventarios, avalúos, consignaciones y costas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente, cuando nosotros por algún motivo tengamos que hacer los inventarios de los bienes de unas personas, ya sea inventarios judiciales o extrajudiciales, aquí están normados las reglas para hacer dichos inventarios. Por ejemplo, en un proceso sucesorio. Una persona falleció y nosotros necesitamos disponer de los bienes para después de su muerte, o sea, para que sus parientes, digamos, puedan ellos disponer de dichos bienes.
Entonces, en ese caso, en una parte del proceso, nosotros vamos a tener que hacer un inventario que básicamente es un detalle de todos los bienes, ¿verdad? De la persona, bienes, derechos y obligaciones. Y el avalúo es fijarle un valor a dichos bienes. Entonces, normalmente se hace simultáneo, ¿va? Se hace el avalúo, ya que tenemos los avalúos, entonces hacemos nosotros el inventario, porque ahí ya detallamos el valor de los bienes y todo. Entonces, por eso se llama inventario de avalúos. La consignación es básicamente cuando nosotros le tenemos que pagar a a un acreedor. Yo soy deudor, le tengo que pagar a un acreedor, pero el acreedor no está, no lo encuentro. Entonces, para no incurrir en mora, lo que hago es que yo consigno el pago. Y consignar lo que es, pues básicamente es acudir ante un juez y por medio del proceso de los incidentes, se le dice al señor juez que nosotros tenemos una obligación que está vencida y que por lo tanto, y que no aparece o que no encontramos o no es sabido el acreedor. Entonces, el juez va a pedirnos que probemos, ¿verdad? Que la obligación ya está vencida. Y entonces, en ese caso, nos va a autorizar la consignación, nos va a fijar un número de cuenta y nosotros ahí vamos a realizar el depósito, una cuenta del organismo judicial. En caso de que fueran, la obligación, por ejemplo, fuera de pagar eh, con la entrega de un bien, por ejemplo, entonces haríamos la entrega del bien al juzgado y depende del tipo de bien, el juzgado puede ponerle lo puede poner en depósito, ¿verdad? Lo puede poner en un depósito o puede nombrar a una persona para que administre dichos bienes en caso fueran varios. Entonces, eh, y las costas se refieren a las costas procesales, ¿verdad? Las costas que tiene que pagar la persona que es vencida dentro del proceso. La regla general es de que cada una de las partes se tiene que hacer cargo de sus costas. O sea, cada parte le tiene que pagar a su abogado. Pero el que es vencido puede ser que lo condenen en costas. Y entonces va a tener que pagar también los honorarios del abogado de la otra parte. Y esto conforme a arancel, vamos a ver más adelante. Y por último tenemos los modos excepcionales de terminar el proceso. Les explico así rapidito. La forma normal de terminar el proceso, ¿cuáles, jóvenes? ¿Cuál es la forma normal de terminar un proceso? A ver, Mediante una sentencia. mediante una sentencia, ¿verdad? Lo normal en un proceso es que el proceso termine por una sentencia. Ahora, hay otras formas de terminar el proceso, a eso se refiere, ¿verdad? Hay otros modos, por ejemplo, si las partes, una parte decide que ya no quiere continuar con la demanda, por ejemplo, el demandado decide que ya no quiere continuar con la demanda por cualquier motivo, entonces él puede desistir, ¿verdad? O puede haber una caducidad de la instancia cuando nosotros dejamos de accionar por un tiempo determinado el proceso, entonces la otra parte puede pedir que caduque la instancia. Eh, Vamos a ver las diferentes formas de terminar el proceso. Y por último tenemos nosotros, bueno, y no por último, sino que luego vamos a ver lo relativo al libro sexto, que es las impugnaciones a las resoluciones judiciales. Pero bien, vamos por parte, porque ahorita era solo un resumen. Primero tenemos las providencias cautelares. Las providencias cautelares se dividen en dos. Pueden ser unas que se llaman seguridad de las personas y las otras son las medidas de garantía. La seguridad de las personas se refiere, jóvenes, a medidas de protección a personas que están sufriendo algún tipo de violencia o de abuso, ¿verdad? Ya sea moral o sea físico, malos tratos, etcétera. Entonces, la idea es que son normas que el juez puede dictar para proteger a las personas. Estas medidas de seguridad, digamos, también hay contenidas en la ley de tribunales de familia. La ley de violencia intrafamiliar también contempla este tipo de medidas y también las contempla la ley penal
¿Se acuerdan? La ley de violencia, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Estas leyes también contienen otras medidas de seguridad para poder proteger a las personas que están siendo víctimas de abuso, ¿verdad? En el caso de la ley de violencia intrafamiliar, esta no hace distinción de género, ¿verdad? Esa protege tanto al hombre como a la mujer que está siendo víctima de violencia, porque ustedes no lo crean. Los pobres hombres también sufrimos de violencia intrafamiliar. Lo que pasa es de que no se denuncia, ¿va? Por cuestiones de machismo y todo, pero sí existe. Entonces, pero digamos la otra, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, esta sí tiene protecciones específicas para las mujeres, ¿verdad? Por violencia de género. Entonces, vamos a ver así rapidito las medidas, la seguridad de las personas. Establece para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar los derechos que establece esta ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponda con tal las diligencias que hubieran practicado. Luego establece el trámite, el juez se trasladará al lugar donde se encuentra la persona que deba ser protegida para que se ratifique su solicitud si fuera el caso, y hará la designación de la casa o establecimiento en que debe ser trasladada. Luego establece algo sobre la pensión alimenticia. Seguidamente hará efectivo el traslado a la casa y establecimiento designado, entregará mediante acta los bienes de uso personal, fijará pensión alimenticia que debe ser pagada si procediere y tomará las demás medidas necesarias para la seguridad de la persona y protegerla y le entregará orden para que las autoridades le presten la protección del caso. Si se tratare de un menor incapacitado, por orden se entregará a quien se le encomiende la guardia de su persona. En el 519 establece la oposición. Estas las estamos leyendo así rapidito, jóvenes, porque no son de aplicación muy común. Como les digo, hay otras leyes que las regulan y entonces en base a esas leyes se aplican dichas leyes. Si hubiera oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, esta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que resuelva es apelable sin que se interrumpan dichas medidas. Bien, ahora, las que sí se utilizan un montón, jóvenes, son las medidas de garantía. ¿Qué son las medidas de garantía? Bien, las medidas de garantía son las que utilizamos nosotros para asegurar el resultado de un proceso futuro. Más o menos es la misma definición del proceso cautelar que vamos a ver ahorita en un momentito. Pero las medidas de garantía básicamente son providencias cautelares, son una clase de providencias cautelares que sirven para asegurar el resultado de un proceso futuro. Les voy a poner un ejemplo. Yo demando a Claudia y yo demando a Claudia y después de 5 años le gano la demanda. Pero resulta que después de 5 años Claudia ya vendió todos sus bienes, ya pasó el dinero a cuenta de familiares y todo, y ya no tiene nada. Por ejemplo, yo quiero demandar a una persona y cuando resulta que yo quiero presentarla o presento la demanda, no la pueden notificar porque la persona está fuera del país. A una persona la notificaron, fíjense que dentro de un proceso eh, yo estaba como representando a un tercero en ese proceso, pero al demandado lo notificaron y recibieron la notificación en la casa porque dijeron, miren, esta es la casa de tal persona. Y la mamá dijo, sí, aquí vive, esta es la casa de mi hijo. Y recibió la notificación. Pero el día de la audiencia, cuando llegamos, antes de la audiencia, salió la oficial y me dice, mira, Lick, fíjese que la audiencia se va a suspender. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque fíjese que acaban bueno, no acaban, sino que presentaron, me dijo, un memorial en, eh, en el cual nos indican que la persona a la que se está notificando está fuera del país y no tiene mandatario.
y adjuntaron el movimiento migratorio, la constancia de movimiento migratorio de la persona. Entonces, no podíamos, miren, la persona estaba ausente. Entonces ahí teníamos que seguir el trámite de la ausencia, que se acuerdan que platicamos de ese trámite allá en derecho civil y lo vamos a ver en derecho notarial también. Entonces, tenemos que hacer el trámite de la ausencia para nombrarle un defensor judicial y poder demandar a la persona. Entonces, para que no se nos vaya, nosotros lo podemos arraigar antes de presentar la demanda. ¿Estamos bien? Entonces, miren, embargo, arraigo, anotación de demanda, por ejemplo, cuando nos dieron a nosotros un bien en hipoteca. Entonces, nosotros ya pedimos, le decimos al juez que vamos a ejecutar esa hipoteca y por lo tanto que anote la demanda. Entonces, el juez en la hipoteca, en la constitución de hipoteca que está anotada en el libro de derechos reales, ahí el juez le coloca que se inició la ejecución de la presente hipoteca mediante proceso número tal. Entonces, esa es la anotación de la demanda. Ahorita vamos a hablar de esto. El secuestro, cuando se trate de bienes muebles, el juez puede secuestrarlos, ¿verdad? Embargamos bienes muebles, entonces el juez ordena su secuestro, o sea, su desapoderamiento de la persona que lo quiere. Y la intervención es cuando se embargan empresas mercantiles, industriales o agrícolas. Entonces, como esas no las podemos rematar en pública subasta como haríamos con un bien inmueble, entonces, en este caso, el juez lo que ordena es una intervención, ordena un interventor para que éste tome las riendas de la administración de la empresa respectiva y él vaya apartando de las ganancias poco a poco lo que se le debe del acreedor. Y cuando ya se haya juntado lo que se le debe del acreedor, entonces liberan la empresa y le pagan al acreedor. Entonces, vamos a ir viendo una por una. La primera, jóvenes, es el arraigo. El arraigo, ustedes se dan cuenta acá, son uno, dos, tres artículos. Pero hay otro decreto que regula los arraigos, ¿verdad? El decreto 15-71. Ese decreto 15-71 normalmente sus códigos lo tienen hasta el final, ¿verdad? Al final tiene varios decretos y dentro de esos decretos van a encontrar ustedes el 15-71, que es con relación al arraigo. Ahí me hacen el favor de buscarlo porque lo vamos a utilizar ahorita en un momento. Este es el primero que yo tengo. Entonces, ¿ya lo encontraron? Lo tienen normalmente al final de su código. El mío es el primero que tiene. Es el Sí, primero que tiene. yo ya le encontré el link. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Ahorita vamos a utilizarlo porque lo que hace este decreto 15-71 es que este desarrolla las normas relativas al arraigo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no están reguladas acá en este capítulo. Entonces, por medio de aquel decreto, lo que hicieron fue desarrollar, ¿verdad? Como una norma procesal, ¿verdad? Pero norma procesal de la procesal, ¿verdad? Porque esto es el código procesal. Entonces, como ahí lo que hicieron fue desarrollar un poquito más algunas normas relativas al arraigo. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. Primero, ¿cuándo procede el arraigo? El arraigo procede cuando el demandado tiene temor de que la persona pueda ausentarse del país y pues por lo tanto no lo va a poder demandar, o puede ser que la persona se esté ocultando, que él lo esté buscando y no lo encuentra, entonces como se está ocultando, él lo arraiga para que no se vaya del país. ¿Estamos bien? Puede ser que yo vaya a entablar una demanda en contra de la persona o puede ser que yo ya la haya entablado. Y ya entablada la demanda, yo tengo miedo de que él se vaya, entonces yo lo arraigo. También se miren de cualquiera de las dos formas. Cuando, artículo 523, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que deba seguirse el proceso. Arraigo quiere decir que básicamente que no que se le prohíba salir del país. Entonces vamos a ver más adelante que una vez decretado el arraigo, se gira un oficio a la Dirección General de Migración y la Dirección General de Migración lo sube al sistema.
Entonces, cuando uno quiere salir del país, por ejemplo, por el aeropuerto, le dicen, mire, usted no puede salir porque está arraigado. Por ejemplo, tengo conocidos que ya les pasó en la frontera. Iban para El Salvador y en la frontera, mire, usted no puede salir porque está arraigado. ¿Verdad? Entonces no lo dejaban salir. Y esa es la consecuencia del arraigo. Y es que vamos a ver en un rato que el arraigo bueno, de hecho todas las medidas de garantía que vamos a ver, no es necesario que se las notifiquen a la parte afectada. Entonces, por ejemplo, yo quiero demandar a Eduardo y yo lo arraigo. A Eduardo no le notifican que lo arraigaron, sino que él se da cuenta que está arraigado hasta que intenta salir del país. O si él previamente revisó, ahora hasta en línea lo pueden revisar en la página de la Dirección General de Migración. Crean un usuario y ya pueden ustedes con su DPI ya revisar si están arraigados o no. No les da mayor información sobre el arraigo, para eso tienen que ir a la Dirección General de Migración. Solo les dice si están arraigados o no, ¿verdad? Pero no les da mayor información. Sería conveniente que apareciera ahí el número de proceso, el juzgado que dictó el arraigo, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, por algún motivo no lo hacen, sino que solo indican si aparece o no arraigada la persona. El arraigo de los que estén bajo patria potestad, tutela o guarda, o al cuidado de otra persona, solicitado por sus representantes legales, se decretará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez y producirá como único efecto mantener la situación legal en que se encuentre el menor o incapaz, ¿verdad? Entonces, eso es cuando alguien está cuidando a un menor, pero el representante legal piensa que se lo van a llevar del país. Entonces, él puede arraigar al menor para que no pueda salir del país. ¿Estamos bien? Efectos del arraigo. El efecto del arraigo, pues básicamente es de que la persona no va a poder salir del país, básicamente, ¿verdad? Al decretar el arraigo, se prevendrá al demandado, aunque no se le notifica, ¿verdad? Pero por el solo hecho de decretar el arraigo, está prevenido el demandado de que no se ausente del lugar en que se sigue o vaya a seguirse el proceso. Ahora, hay algo que conocemos nosotros como el levantamiento del arraigo. Que el levantamiento del arraigo es cuando legalmente el juez levanta el arraigo. ¿Pero por qué motivo lo va a levantar? Bueno, lo va a levantar porque ya se apersonó un representante, un apoderado, un mandatario. Entonces, cuando hay un mandatario con facultades suficientes, este se presenta al proceso y le solicita al juez que en virtud de que ya está levantado el arraigo, de que ya está apersonado, perdón, el representante, que levante el arraigo. Entonces, por ejemplo, esto lo usamos cuando las personas necesitan salir del país. A mí me pasó, por ejemplo, eh, dos veces. Una vez con el bajista y otra vez con el sonidista del mismo grupo. Era un famoso grupo de aquí de Guatemala, de rock, que iba a tocar a México. Las dos veces iban para México. Y la primera vez, el bajista lo regresaron. Sí, mira, usted no puede salir porque está arraigado. Estaba arraigado por una tarjeta de crédito. En el caso de él, lo que hicimos fue pagar la deuda. La deuda no era muy grande, eran casi 6,000 quetzales. Entonces yo le digo, vos, tú no tenés el dinero en la oficina, y me dijo, vayan a traerlo. Y le pagamos de una vez ahí en el bufete de abogados y nos dieron el desistimiento del día siguiente a sacar el oficio para llevar a la Dirección General de Migración para que le levantaran el arraigo, porque al tercer día se le iba, ¿verdad? En el día uno lo arraigaron, ese mismo día uno nosotros pagamos y ya no nos daba, porque eran como las 4 de la tarde, ya no nos dio tiempo de llegar al juzgado. Al día siguiente nosotros presentamos el desistimiento con los comprobantes de pago en el juzgado. Nos tocó cantinearnos ahí a las oficiales y a la secretaria del juzgado y hasta la jueza para que nos dieran más, a pesar de que ahorita van a ver ustedes que legalmente los jueces lo tienen que hacer sin más trámite, ciertamente, pero nos tocó rogar a la señora. Y al final, pues, nos dieron el oficio, lo fuimos a dejar
a la Dirección General de Migración y al día siguiente temprano se iba aquel para México. Entonces, esa vez nosotros levantamos el arraigo pagando, cumpliendo la obligación. Entonces, cumplida la obligación, pagada la obligación, ya no hay motivo para el arraigo, porque ya pagamos, ¿no? Hasta los intereses les pagamos. Si nosotros nos hubiéramos puesto a negociar, nos hubieran bajado. Pero como nosotros bajamos de una vez todo. Ahora, en el segundo caso, cuando tocó con el sonidista, fíjense que ahí aquel estaba arraigado, yo creo que por una tarjeta de crédito también. Entonces, venimos nosotros y pusimos de mandataria judicial a la esposa, ¿verdad? Porque solo los parientes en los grados de ley, cónyuge y parientes, y los abogados pueden ser mandatarios judiciales. Entonces pusimos de mandataria judicial a la esposa. Entonces ya comparecimos al proceso y la mandataria le solicitó al juez que levantara el arraigo en virtud de que ya estaba personada la mandataria. Igual nos tocó rogar a la juez para que nos diera el, eh, el oficio, porque el juez tiene que resolver, aprueba el apersonamiento del representante legal y ordena el levantamiento del arraigo. Pero los juzgados, hay muchos juzgados, ahí se van a dar cuenta que son de la idea de que ellos tienen que resolver en el plazo establecido en la ley, o sea, tienen que resolver en 3 días, y luego tienen que notificar a la parte contraria, y una vez notificada la parte contraria, tienen que esperar 3 días a que usted firme la notificación, y hasta en ese momento, entonces ya está firme y ya les pueden extender el oficio. Pero ahorita ustedes mismos van a leer que eso no es así. O sea, eso no es lo que establece la ley. La ley establece, una vez apersonado el apoderado, el juez deberá levantar el arraigo sin más trámite. Y sin más trámite es sin más trámite. En el acto él tiene que levantar el arraigo. Nada de que tengan que estar notificando que a los 3 días, nada, ¿verdad? Entonces, regularmente los jueces, a mí ya me tocó con otro arraigo que llegué a hablar yo con los oficiales y los oficiales, no, que no se puede, que no se puede, y no, mire, váyase, porque ya no ni siquiera le vamos a hablar, me dijeron, así todos abusivos. Bueno, le dije, mire, me permite hablar con el señor juez. Y el juez yo lo conocía, no era mi amigo, pero yo lo conocía porque habíamos examinado privado juntos. Y le digo, mire, señor juez, ya está personado el representante, le digo, mi cliente tiene que viajar por negocios. Así me dijo, pero es que tenemos que notificar, no, no tiene link. Mire, el artículo establece tal y tal cosa. Saque, usted tiene ahí su código, sáquelo. Le digo, mire, no hay necesidad. Me dijo, mire, solo porque es usted le voy a hacer el favor. Favor ni que nada, está obligado en conformidad con la ley. Y al final, pues me entregaron, él salió y le dijo, oficial, mira, trabajarle el oficio y la resolución del oficio y todos bravos se pusieron a hacerla. Ah, pero ¿qué podemos hacer, jóvenes? Ustedes tienen que procurar los derechos de sus clientes, ¿verdad? Entonces, a mí me ha tocado pelearme con juzgados varias veces. No me gusta, pero cuando hay que hacerlo, ¿va, jóvenes? Con los juzgados y también con los fiscales me ha tocado pelearme un par de veces. Pero bueno, esa es otra historia. Esa las voy a contar algún día, cuando estemos en la fase pública. Efectos del arraigo. Artículo 524. Por favor, Eduardo. Voy. Dele. Al decretar el arraigo, el juez provendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente al mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso, y en caso sin llenar los requisitos del párrafo siguiente. En Paremos los, ahí, Eduardo. Paremos ahí, ok, ahorita seguimos con el otro párrafo. ok. Entonces, fíjense, pues. Lo primero que establece es, al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso. O sea, es una prevención, ¿verdad? Te va a prevenir, o sea, es como
advertirle, ¿verdad? Mire, le advierto de que no se vaya a ausentar del lugar en donde está siguiendo el proceso. Y luego viene la segunda parte, miren la parte del apoderado que les estaba diciendo yo. Sin dejar apoderado, apoderado, ¿qué es, jóvenes? Apoderado es otra forma de llamarle al mandatario, ¿verdad? Apoderado, ¿verdad? Porque le estamos dando un poder. Mandato porque le estamos dando un mandato. En su momento vamos a ver la diferencia entre mandato y poder. Pero para la ley básicamente es lo mismo. Pero doctrinariamente sí hay una diferencia entre mandato y poder. Entonces, pero se le puede llamar mandatario, se le puede llamar apoderado, de cualquiera, y incluso se le puede llamar representante. Apoderado, y aquí viene algo importante, que haya aceptado expresamente el mandato. Cuando la ley establece aceptado expresamente el mandato, quiere decir que en el texto del mandato tiene que haber una cláusula en la cual el mandatario acepta de forma expresa ser mandatario en el presente mandato. ¿Verdad? Acepta expresamente el cargo de mandatario. Y lo tienen que poner así con esas palabras, acepta expresamente. Si no lo ponen, no se los van a inscribir. ¿Verdad? Porque la ley así lo establece. Entonces, miren, esto es importante, eso lo tengo subrayado yo hasta con lapicero, porque esa parte lo tengo subrayado con amarillo, pero esa partecita donde dice aceptado expresamente, se lo subrayé encima con lapicero. Entonces, ese mandato tiene que ser aceptado expresamente. Uno y dos, tiene que tener facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso. Y en su caso, sin llenar los requisitos a que se refiere el párrafo siguiente, que vamos a ver que esos son los casos de pensión alimenticia. Entonces, básicamente los efectos del arraigo es que la persona no se va a poder ir del país. El juez le advierte, le previene de que no va a poder salir del país sin dejar un apoderado con facultades. Ahora, en el caso de los alimentos, aquí es especial, porque fíjense, pues yo cuando alguien me llama y me dice, Lick, me arraigaron, ¿qué tenemos que hacer? Entonces aquí le hago yo la pregunta clave. Miren, le hago una pregunta clave. ¿Por qué te arraigaron? ¿Por qué tipo de obligación te arraigaron? Es que fíjate que es una deuda que tengo con una tarjeta de crédito. Es que fíjate que es una deuda que tengo con una moto. Es que fíjate que un señor al que le debo dinero me arraigó. No hay ningún problema. Ahora, el problema es cuando le dicen a uno, es una deuda por alimentos. Ahí les hago caras yo siempre. Porque cuando se trata de alimentos, de cuestiones de pensiones alimenticias, aparte de lo que acabamos de ver en el párrafo anterior, o sea que hay que nombrar un mandatario con facultades suficientes, aparte nosotros tenemos que pagar las pensiones atrasadas y garantizar las pensiones futuras para que nos levanten el arraigo. Entonces ahí ya se vuelve un problema, porque mire cuántos son de pensiones, mire, fíjese que es que yo le debo 10 meses de 3,000 quetzales. Imagínense, en 10 meses se convierte eso en 30,000 quetzales. Y cuando le dicen a uno, mira, es que fíjese que yo le debo pensiones atrasadas a mi hijo desde los 10 años hasta los 15. ¿Y de cuánto era la pensión? De 5,000 quetzales. Entonces, miren, el problema es que se tienen que pagar las atrasadas y tenemos que garantizar las futuras para que el juez autorice el levantamiento del arraigo. O sea, no solo es llegar con un mandatario judicial. Sigamos, por favor, Eduardo, ¿dónde se quedó? Lick, disculpe, Sí, Oscar. y ahí cuando, bueno, como aquí lo dice expresamente el artículo, que tiene que pagar las pensiones alimenticias atrasadas, pero yo he escuchado a veces cuando son montos grandes, así como los que usted habla, ¿verdad? Las pueden hacer, o sea, dar una cuota y pactan Un seguirlas pagando. acuerdo de pago. Ajá. Y pueden hacer un acuerdo de pago. ¿Verdad? Si hacen un acuerdo de pago y el juez está de acuerdo con la forma, entonces se puede levantar el arraigo. O sea, esa es una forma de hacerlo, pero le quiero decir es que tenemos que pagar de alguna forma. ¿Verdad? Bueno, gracias, Lick.
Sí le pueden autorizar un acuerdo. Eduardo, por favor. Ok. En los procesos sobre alimentos será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esa garantía el demandado que hubiere librado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiere de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque librado sea presentado al cobro. Apersonado en el proceso del mandatario, prestada la garantía a satisfacción del juez en los casos a que se refiere el párrafo anterior y cumplido en su caso lo relativo a alimentos atrasados, se levantará el arraigo sin más trámite. Paremos ahí, miren. Entonces, una vez está personado el mandatario y se haya prestado la garantía y se hayan pagado los alimentos en los casos que establece el artículo anterior, establece se levantará el arraigo sin más trámite. Miren. Entonces, eso de que se pongan en los juzgados con que no, que mire, que tenemos que resolver en 3 días y después tenemos que notificar y esperar a que esté firme, esos son cuentos. Eso lo están haciendo para no hacer el trabajo. Pero de conformidad con la ley, tienen que hacerlo sin más trámite, en el mismo momento. Y prueba de ellos que lo hacen, más. Prueba de ellos cuando uno va y uno les exige que lo hagan inmediatamente, a regañadientes, pero lo hacen porque ellos saben que legalmente están obligados a hacerlo. ¿Verdad? Entonces, hay que exigirlo, ¿va? Cuando estén en la situación, exíjanlo. Porque regularmente con los arraigos uno está corriendo porque el cliente se tiene que ir lo antes posible para no perder el objeto del viaje, ¿va? Entonces, al día siguiente o a más tardar, a los 2 días, tiene que salir de viaje él. Entonces, hay que correr mucho a veces con los arraigos, ¿va? Hay que inscribir el mandato. No solo en inscribir el mandato se puede dar 24 horas, por lo menos. ¿Verdad? Entonces, hay que correr mucho con los mandatos, ¿verdad? Continúo. Por favor. Si el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer en juicio, el juez informará al artículo nombrará un defensor judicial del demandado. Tanto el mandatario constituido como el defensor judicial tendrán en todo caso, por ministerio de la ley, todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso que se trate. El juez de oficio y en forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de policía, así como a las dependencias que estime conveniente para impedir la fuga del arraigado. En igual forma, se comunicará el levantamiento del arraigo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el juez de forma inmediata comunicará el arraigo a las autoridades de migración y de policía, así como a las dependencias que estimen convenientes para impedir la fuga del arraigado. En igual forma, se va a comunicar el levantamiento del arraigo. Esto lo hacen las dos, tanto el arraigo como el levantamiento del arraigo lo hacen por medio de un oficio. Entonces, el juzgado libra un oficio donde le está indicando que mediante proceso tal, resolución de fecha tal, se ordenó el arraigo de la persona tal, ¿verdad? Y los datos de la persona. Ahorita vamos a ver cuáles son esos datos. Y entonces, antes era un problema, ¿verdad, jóvenes? Porque, bueno, primero, aquí tenemos dos opciones, ¿verdad, jóvenes? Podemos esperar que el juzgado, por medio del Centro de Servicios Auxiliares de Justicia, por medio de los notificadores, si fuera el caso, mande el oficio. O lo que normalmente hacemos, lo que normalmente hago yo es que yo le solicito al juez que me dé el oficio a mí.
Entonces, cuando yo estoy pidiendo el arraigo, yo pido que me den el oficio y yo lo llevo a la Dirección General de Migración. Y la Dirección General hace la anotación. Y cuando estoy levantando el arraigo, lo mismo, ¿verdad? Yo le pido al juez que me dé el oficio a mí y yo lo llevo a la Dirección General de Migración. Porque si esperamos a que el juzgado lo mande, jóvenes, no llega nunca nuestro cliente de viaje, ¿verdad? Porque hay un montón de pasos que hay que seguir y hay un montón de cosas que hacer y entonces no es lo mismo. Entonces lo normal es que nosotros, como tenemos, como somos parte dentro del proceso, lo podemos llevar a la Dirección General de Migración. Antes sucedía que la Dirección General de Migración costaba mucho, ¿verdad? Lo de los arraigos, porque tenían que buscarlo en un libro y todo. En cambio ahora ya Dirección General de Migración lo sube a un sistema. Entonces, en ese sistema automáticamente va para todas las aduanas del país, las del aeropuerto, las de las fronteras, las de los puertos. Y entonces, cuando ustedes van a registrar su salida, cuando meten su nombre y DPI, automáticamente aparece que están arraigados. Entonces, el funcionario de migración le dice, mira, señor, usted no puede viajar. ¿Verdad? Y punto. Quebrantamiento del arraigo. El quebrantamiento del arraigo es cuando una persona que está arraigada se va del país. Hay formas, ¿verdad, jóvenes? Yo he sabido casos de personas que han logrado que los dejen salir, ya se imaginarán ustedes qué han hecho para que los dejen salir, ¿va? Entonces, eso obviamente implica un delito, pero vienen las personas, muchas veces sobornan a un funcionario, ¿va? Que no, eso la gente no lo hace, no van a creer, son casos muy excepcionales. Entonces, estas personas logran salir del país, aún con el arraigo. Eso se llama quebrantamiento del arraigo. Miren, cuando yo pido que me lo levanten, que me quiten el arraigo, pero legalmente eso se llama levantamiento del arraigo. Pero cuando yo me voy sin que me levanten el arraigo, eso se llama quebrantamiento del arraigo. ¿Y cuáles son las consecuencias? 525. El arraigado que quebrante el arraigo o que no comparezca en el proceso por sí o por representante, además de la pena que merezca por su inobediencia, será remitido a su costa al lugar de donde se ausentó indebidamente o se le nombrará defensor judicial en la forma que previene el artículo anterior, para el proceso en que se hubiere decretado el arraigo y para demás asuntos relacionados con el litigio. Entonces, miren, sin perjuicio de las responsabilidades que pueda tener por la desobediencia de la orden de arraigo, entonces además se le nombrará un defensor judicial en la forma en que prevé el artículo anterior, ¿verdad? Y el proceso seguirá, ¿verdad? Va a seguir ahí con el representante judicial. Ahora vámonos, jóvenes, al artículo o al decreto 15-71. Este decreto, pues básicamente los considerandos, cuando ustedes leen los considerandos, se pueden ver los motivos por los cuales se creó la ley. Dice que a la fecha existen más de 15,000 órdenes de arraigo anotadas en las oficinas de migración, muchas de ellas con nombres y apellidos incompletos, sin datos de identificación, todo lo cual causa graves molestias a las personas que por razón de algún homónimo tienen que posponer sus viajes al exterior, en tanto se aclara quién es la persona objeto de la medida precautoria. Entonces aquí el primer problema que establece es que están regulados los arraigos, ya están regulados ahí en los artículos que acabamos de leer, pero como no está regulada la forma en que se tiene que interponer el arraigo, los requisitos, entonces solo se pedían los arraigos y los juzgados los otorgaban. Pero, por ejemplo, muchas veces se pedía el arraigo en contra de Otto Guillermo Amado. Pero, por ejemplo, yo soy Otto Guillermo Amado Halliday. Mi papá es Otto Guillermo Amado, Trovela. Mi hijo es Otto Guillermo Amado, Méndez. Y yo conozco a Otto Guillermo Amado, que no tiene nada que ver conmigo. Otto Guillermo Amado del Cid, nada que ver conmigo.
pero digamos el mismo nombre, solo el último apellido cambia, no tenemos nada de parentesco. Entonces, miren, ¿qué pasa? Que acá a estas personas, o a cualquier persona que se llame igual, en algún momento le podrían prohibir salir del país, y no es él. Entonces, faltaban muchas veces datos de identificación. Miren, habían más de 15.000 arraigos, decía, ¿verdad? Más de 15.000 órdenes de arraigo, con órdenes o con datos incompletos. Entonces, el segundo considerando que a efecto de mejorar el funcionamiento de las oficinas de migración y a fin de no entorpecer injustamente el derecho de locomoción de las personas no arraigadas, se hace indispensable dictar las disposiciones que den orden legal que, a la vez que permitan la efectividad del arraigo, fijen duración conveniente de tal medida que eviten en lo posible las equivocaciones a que da lugar la identificación del arraigado. Básicamente lo que hace este es que está regulándonos cuáles son los requisitos que va a tener el arraigo. Ahora, lo primero que nos regula es el plazo de duración del arraigo. ¿Se acuerdan? Eso no estaba regulado en los artículos que leímos. Establece que el plazo de duración del arraigo va a ser de 1 año y que se puede renovar 1 año por vez. Miren, artículo 1. El arraigo a que se refiere el artículo 223 del Código Procesal Civil y Mercantil tendrá una duración de 1 año a partir de la fecha en que el mismo quede debidamente anotado en la Dirección General de Migración. O sea, no es a partir de la fecha en que se emite el arraigo, sino que es a partir de la fecha en que se anota en migración. Sin embargo, la parte interesada en mantener el arraigo podrá obtener la prórroga de la medida precautoria por 1 año cada vez, y siempre que lo solicite al juez dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del plazo que está corriendo, y así se resuelve. Entonces, miren, podemos pedir que se renueve el arraigo, que se prorrogue el arraigo, ¿verdad? Y cada vez lo vamos a hacer por un plazo de 30 días. En la resolución en que se decrete el arraigo, se incluirá el mandato de que al vencimiento del plazo o de sus prórrogas que estipule esta ley, tal medida deberá ser cancelada de oficio por la Dirección General de Migración. O sea que si pasa el plazo de 1 año y no hay prórroga, entonces de oficio la Dirección General de Migración lo tiene que cancelar. Que ese era otro problema que se daba antes. El arraigo había vencido, pero uno seguía arraigado, porque todavía no, la Dirección General de Migración no había pasado los avisos al aeropuerto. Entonces teníamos que pedir una certificación de levantamiento del arraigo y ya que nuestro cliente viajaba con esa certificación y ahí indicaba, miren, aquí establece que ya me levantaron el arraigo, lo que pasa es que ustedes no les han informado. Pero como les digo, ahora esto se evita porque ahora todo eso es un sistema en línea, ¿verdad? Entonces ya no tenemos ningún problema en ese sentido. Incluso el mismo sistema, a mí me explicaban la vez pasada que el mismo sistema es el que levanta el arraigo. ¿Va? Una vez pasado, o sea, como es a partir de que se inscribió el arraigo en la Dirección General de Migración, entonces el sistema automáticamente, pum, empieza a contar el año. Y si no se inscribe una renovación del arraigo, automáticamente lo levanta, ¿verdad? Quita la anotación del sistema. ¿Qué datos tenemos que incluir en la solicitud del arraigo? Esto es importante, jóvenes, porque todo esto lo tenemos que incluir nosotros cuando vamos a pedir el arraigo de alguna persona. Entonces, no solo es decirle al juez que se decrete el arraigo de tal persona, sino que tenemos que imponer todos estos datos. Bien, a fin de que puedan registrarse por las autoridades de migración en forma adecuada los arraigos que decreten los tribunales, en la comunicación que se dirija a ellos deberá expresar los nombres y apellidos completos del arraigado, salvo el caso de que solamente tuviera un apellido, en el cual se deberá hacer constar esa circunstancia. O sea, hay que poner único apellido. La edad, estado civil, profesión o oficio, nacionalidad, domicilio, número de cédula o pasaporte. Ahora en vez de cédula sabemos que es el CUI del DPI, ¿verdad? El Código Único de Identificación del DPI.
o el pasaporte, cuando se trata de extranjeros no domiciliados, y cualesquiera otros datos personales que identifiquen a la persona arraigada. Si el interesado no hubiese podido proporcionar los datos de identidad relacionados, podrá el juez fijar un término hasta de 8 días para tal efecto. Entonces, miren, si nosotros pedimos el arraigo, pero no nos falta alguno de estos datos, el juez nos puede dar hasta 8 días para que nosotros podamos subsanar dicho requisito. Las oficinas administrativas tienen la obligación de suministrar por la vía más rápida a los jueces y tribunales los datos que sean necesarios para identificar a la persona de cuyo arraigo se trate. En la ficha o anotación de la persona arraigada se harán constar completos dichos datos a efecto de evitar homónimos. Para que los tribunales de justicia decreten el arraigo, las autoridades de migración lo registren. Cuando se trate de ejecución en el procedimiento económico coactivo, será suficiente los nombres y apellidos completos del arraigado, salvo en el caso que solamente tuviera un apellido, circunstancia que deberá hacerse constar y su nacimiento. Me pasa de que el proceso económico coactivo es un proceso de ejecución que está regulado en la ley de lo económico coactivo, pero es cuando el Estado está ejecutando a un particular. Entonces, como es el Estado el que está ejecutando, solo es necesario que lleve el nombre y la identificación de la persona, ¿verdad? Nombres y apellidos completos del arraigado, ¿verdad? 3. No podrá decretarse el arraigo en los juicios de ínfima cuantía, excepto en asuntos de alimentos presentes. Tampoco procederá en los juicios que exista embargo de bienes o garantía suficiente que responda de las obligaciones reclamadas, salvo en aquellos casos en que sea indispensable la presencia en el país de la persona obligada, bajo la responsabilidad del juez. En cualquiera de estos casos, si el obligado se ausenta del país sin constituir en juicio representante legal, el tribunal nombrará de plano defensor judicial por ministerio de la ley y tendrá todas las facultades necesarias para la prosecución y fenecimiento del juicio que se trata. El arraigo podrá decretarse por el tribunal a quien por virtud de recurso prenda el asunto. En todo caso, el arraigo deberá ser notificado al interesado inmediatamente de registrado en la Dirección General de Migración. ¿Ah? Una vez ya inscrito, supuestamente se le tiene que avisar, pero eso en realidad no se da. Le avisan en el momento en que él intenta viajar, ¿no? Pero como les digo, ya hay algunos procedimientos digitales para poder revisar si ustedes tienen un arraigo, ¿verdad? O si alguno de sus clientes tienen un arraigo. Entonces, tienen que crear un usuario ahí en la página de la Dirección General de Migración y con esa página, con ese usuario, ustedes ya pueden verificar ya sea de su persona o de alguna otra persona. Lo que les decía yo de que el arraigo, al igual que todas las providencias cautelares que vamos a ver, jóvenes, se van a dictar sin oír a la parte contraria. O sea, no le vamos a dar audiencia al interesado. Entonces, por eso les digo que él no se entera. ¿Va? Muchas veces personas se han dado cuenta, van al banco y se dan cuenta que tienen embargada la cuenta. No les notificaron. O de repente revisan el registro de la propiedad porque quieren vender el bien. ¿Va? Y el notario revisa, mira, pero su bien está embargado. Ni sabían. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué no se le da audiencia a la parte interesada? Eso lo tenemos en el artículo 534, que establece las providencias precautorias, todas, se dictarán sin oír a la parte contra quien se expidan y surtirán todos sus efectos. No obstante, cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. Entonces, miren, se van a dictar sin oír a la parte contraria. ¿Alguna duda con el arraigo, jóvenes? No, Lic. Excelente.
Muy Lick, bien. Lick, solo una pregunta. ¿Y Oscar? Donde usted nos estaba hablando del arraigo, pero en el decreto 1571, en el artículo 2, ¿cómo terminaba la terminación del artículo? Es que yo creo que terminaba en nacimiento, algo así le escuché. Circunstancia que deberá hacerse constar y su domicilio. Esa es Ese la última parte del artículo 2. va, pero el mío termina, digamos, el pedazo que termina en la fecha de anotaciones, la persona arraigada, se harán constar completos dichos datos a efecto de evitar anónimos. Hasta ahí queda porque tengo una reforma. Decreto 63-72 del Congreso. Ajá. Ese agregó un pedazo. Mm, adicionado, es el segundo. Ajá, adicionado. Que es la parte para que los tribunales de justicia decreten el arraigo y las autoridades de la Dirección General de Migración lo registren cuando se trate de ejecución en el procedimiento económico coactivo. Serán suficientes los nombres y apellidos del arraigado. O sea, esa parte se lo agregaron por el económico coactivo. Ah, bueno, gracias, Lick. Muy bien. Anotación de la demanda. ¿Cuándo procede la anotación de la demanda? Miren, esto es bien sencillo, joven. La anotación de la demanda es cuando tiene que ver con un derecho real. Por ejemplo, a mí me dieron en garantía una casa. ¿Cómo me dan en garantía una casa? Pues por medio de la hipoteca, ¿verdad? Me otorgaron una hipoteca sobre la casa. Pero ahora resulta que la persona que a mí me debe el dinero no me paga. Entonces yo voy a demandarlo para ejecutar esa hipoteca. Y la deuda, por supuesto. Entonces, lo que sucede con la anotación de la demanda es de que el derecho real, la hipoteca, ese se inscribe en un derecho, en un libro de derechos reales que tiene el registro de la propiedad. Entonces, ahí donde se inscribió la hipoteca, ahí se le hace una anotación al margen, que esa hipoteca que está inscrita ahí ya se inició su ejecución mediante el proceso, número, y ponemos el número del proceso que está conocido ante el juez tal, ¿verdad? Entonces, eso es la anotación de la demanda. Anotamos en donde está inscrita la hipoteca o la prenda, si fuera el caso de una prenda, que ya se inició la ejecución. Entonces se anotan los datos de la demanda con la que se inició la ejecución, por eso se llama anotación de la demanda, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a hacer siempre que tiene que ver con bienes o con derechos reales sobre bienes, mejor dicho. Artículo 526. Por favor, Silvia. Muy bien. Anotación de la demanda. Cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre bienes inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Igualmente podrá pedirse la anotación de la demanda sobre bienes inmuebles cuando existan organizados los registros respectivos. Efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los mencionados bienes. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, miren, cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre bienes inmuebles, podrá pedir el actor la anotación de la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Entonces, básicamente lo que les decía, ¿verdad? Que se anote la demanda en donde está el derecho real inscrito. Igualmente podrá pedirse la anotación sobre bienes inmuebles cuando existan organizados los registros respectivos. O sea, se le puede pedir esto al registro que haga la anotación. ¿Cuáles son los efectos de la anotación de la demanda? Una vez anotada la demanda, cualquier compraventa que hagan o enajenación no la van a inscribir, ¿verdad?
No son los efectos de la anotación de la demanda. Miren, efectuada la anotación, no perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre los mencionados bienes. Puede ser que él lo quiera vender, ¿no? La persona a quien yo le anoté la demanda quiere vender el bien. Entonces el registro le va a indicar que no lo puede vender en virtud de que existe la anotación de demanda. Y si él lo quiere grabar, por ejemplo, quiere ponerle una hipoteca, le van a decir de que no procede la hipoteca en virtud de que está grabado. Con la hipoteca ahí vamos a ver algunas reglas especiales en la siguiente clase de sí. Vamos bien hasta acá con la anotación de la demanda. ¿Quedó claro qué es la anotación de la demanda y para qué sirve? Muy bien. Embargo. Del embargo ya hemos platicado, jóvenes. El embargo, el juez básicamente lo puede decretar en cualquier proceso, como ya vimos, va a ser una alternativa común a todos los procesos. Pero nosotros lo vimos cuando estábamos viendo los procesos de ejecución, ¿se recuerdan? Entonces, cuando nosotros iniciamos la ejecución de una obligación, el juez puede ordenar embargo para garantizar el cumplimiento de dicha obligación. Embargo de cualquier clase de bienes, ¿verdad? Puede ser bienes inmuebles, puede ser bienes muebles, o incluso puede ser el embargo de una empresa mercantil con carácter de intervención, que vamos a ver en un momento. Entonces, básicamente, el embargo es eso, ¿verdad? Es cuando el juez grava un bien. Grava, ¿qué quiere decir? Que el juez ordena el embargo sobre ese bien y ese embargo se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, yo ese bien ya no lo puedo vender, porque ese bien está grabado. Vamos a ver más adelante que sí lo pudiera vender, pero yo le tengo que instruir al vendedor de que ese bien está embargado. Y si él lo quiere comprar embargado, pues lo puede hacer, ¿verdad? Pero la regla general es que yo no lo voy a poder vender ni grabar cuando me lo embargan, ¿verdad? Porque ese embargo se anota en el registro respectivo. 527, por favor, Zuli. Artículo 527, dijo Lick. Sí, por favor. Embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia, establecidos para el proceso de ejecución. Ya vieron, entonces miren, puede decretarse precautoriamente el embargo, ¿verdad? Precautoriamente quiere decir porque el embargo también lo podemos hacer nosotros cuando en la sentencia, por ejemplo. Ahí podríamos nosotros pedir el embargo, pero lo podemos hacer precautoriamente, o sea, antes de que iniciemos nosotros la demanda, para garantizar el futuro de ese proceso, nosotros podemos embargar de una de los bienes precautoriamente. ¿Estamos bien? Y para cuyo efecto son aplicables las normas que ya vimos en los procesos de ejecución. Cuando se trata de bienes muebles, jóvenes, ya sea de que estemos embargando un bien mueble para garantizar el cumplimiento de la obligación, o puede ser también de que la obligación consista en entregar un bien mueble. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me tienen que entregar un carro y no me lo han entregado. Entonces el juez, yo le puedo pedir que ordene el secuestro de dicho vehículo, miren, del objeto, cuando el objeto de la demanda sea un bien mueble. O también cuando se embarguen bienes muebles para garantizar el cumplimiento de la obligación. En ambos casos, el juez puede ordenar que se secuestre el bien. ¿Qué es secuestrar el bien, Juan? Secuestrar el bien básicamente es cuando a mí me desapoderan del bien. El embargo, por ejemplo, si a mí me embargan la casa, yo puedo seguir viviendo en mi casa, lo que pasa es que está embargada, no la puedo vender y está grabado en el registro de la propiedad con la anotación. Pero en el caso de bienes muebles, cuando a mí me embargan un bien mueble, el juez puede ordenar que me desapoderen del bien, que me lo quiten, pues, y que se lo den a un depositario, para que ese depositario se encargue de cuidarlo mientras termine el proceso. Ya cuando termine el proceso, el juez decide si me lo devuelve a mí o se lo da a la otra parte. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente eso es el secuestro, ese es el desapoderamiento del bien. Miren, secuestro, 528, por favor, Rocío. Ahorita voy, Lick.
Secuestro. Se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. En igual forma se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, básicamente ese es el secuestro. Es cuando el juez embarga bienes muebles y ordena que se le quiten, que se le desapodere de esos bienes a la parte que los tiene y se le entreguen a un depositario. O puede ser también cuando el objeto de la demanda es un bien mueble. Entonces también puede pedir el desapoderamiento y que nadie lo utilice, ni el demandado ni el demandante, ¿verdad? Y se lo da a un depositario para que el depositario lo resguarde mientras resolvemos el proceso. Luego tenemos la intervención. Les decía yo que cuando el juez decreta un embargo, el embargo de una sociedad, de una empresa mercantil, o puede ser un establecimiento industrial, comercial o agrícola, en ese caso, el embargo se va a realizar con carácter de intervención. Entonces, lo que pasa es de que cuando se trata, por ejemplo, de un bien inmueble, yo puedo venir y embargar ese bien y luego el objeto es rematarlo, venderlo en pública subasta y con esa venta pagar mi deuda. Pero lo que sucede acá es de que yo no puedo vender la empresa mercantil de una persona, no la puedo rematar en pública subasta. Entonces, lo que establece la ley es que se decreta una intervención, un embargo con carácter de intervención. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez va a nombrar a un interventor, a una persona que se va a encargar de llevar las cuentas de la empresa y de las ganancias que tenga en la empresa, él va a ir separando poco a poco lo que le corresponda, una porción, digamos, para ir abonando a la deuda. Cuando la deuda ya esté saldada, entonces, miren, automáticamente termina la intervención y se le devuelve la completa administración a el administrador o al dueño de la empresa. La idea es de que se entorpezca lo menos posible los negocios o el giro de la, de la empresa, ¿verdad? Pero si es necesario, pues tendría que tomar la administración completa de la empresa, el administrador. Esas facultades se las va a dar el juez, ¿verdad? 529. Cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a efectos de que los frutos pueden ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. ¿Se acuerdan? En la copropiedad. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Asegurando el derecho del acreedor, se decretará inmediatamente el cese de la intervención. Luego la ley establece unas providencias de urgencia. Aquí deja abierto para que el juez pueda decretar algunas otras medidas de garantía que crea conveniente según el caso en concreto. 530. Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para creer que para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halla tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede el juez por escrito, o puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parecen más idóneas, para garantizar provisionalmente los efectos de la decisión de fondo.
Entonces, miren, aquí el juez, la ley, perdón, nos deja abierto para que nosotros podamos justificarle cualquier otra medida al juez, y si el juez considera que es necesario aplicarla, entonces podría aplicar alguna otra medida de urgencia que no sea de las que están aquí establecidas. Yo en lo personal nunca he pedido una medida que no sea de las que están acá o en otras leyes, ¿verdad? Pero así que mi mente, mire, señor juez, no, nunca lo he hecho y no se me ocurre en qué caso puede hacerlo, pero la ley lo deja abierto, ¿verdad? Lo deja abierto ahí para cualquier otra medida que crea necesaria. Ahora bien, esas jóvenes son las medidas de garantía que nosotros le podemos pedir al juez. Ahora bien, ¿cómo se las podemos pedir al juez? Esas medidas de garantía nosotros se las podemos pedir al juez como un proceso cautelar o como una medida cautelar. ¿Qué diferencia hay entre la medida cautelar y el proceso cautelar? Bien, básicamente en el proceso cautelar, este lo vamos a solicitar antes de la presentación de la demanda. Miren, yo por algún motivo, yo voy a presentar una demanda en contra de Silvia, pero yo todavía no tengo preparada la demanda, todavía no tengo preparadas las pruebas o me hace falta algo. Y yo siento que Silvia se me va a ir del país, o siento que Silvia va a vender una casa, o yo tengo miedo de que Silvia vaya a sacar el dinero que tiene en una cuenta de banco. Entonces, miren, yo antes de la demanda, yo le pido al juez que embargue la casa, o que arraigue a Silvia, o que embargue la casa. Miren, pero aquí la clave es antes de la demanda. Entonces, como yo lo estoy pidiendo antes de la demanda, yo tengo que prestar una garantía. Una garantía, ¿por qué? Para garantizar básicamente de que no lo estoy haciendo de forma maliciosa, de que sí voy a presentar un proceso. Y si en caso yo no presento el proceso y le causo perjuicio a la persona por la ejecución de la medida de garantía, entonces esta persona me puede demandar los daños y perjuicios. Entonces, para eso es la garantía. Miren, entonces cuando yo pida un proceso cautelar antes de la demanda, el juez para podérmela otorgar siempre me va a solicitar una garantía, ¿verdad? Y segundo, yo tengo la obligación de presentar la demanda dentro de los 15 días siguientes a que se decrete la medida de garantía, a que quede ya inscrita la medida de garantía. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente así funciona el proceso cautelar. El proceso cautelar es un proceso por medio de la cual las partes intentan asegurar el resultado de un proceso futuro. Básicamente para eso sirve. Cuando hablamos de proceso cautelar, se tiene que presentar antes de la demanda, ¿verdad? De toda providencia es responsable el que la pide, y si causa daños, pues él tendrá que pagar los daños y perjuicios. Debe de otorgar una garantía para el efecto del pago de los daños y perjuicios y está obligado a entablar la demanda dentro de los 15 días siguientes, una vez ejecutada la providencia cautelar. Vamos por partes. 531. Por favor, Oscar. Artículo 531. Garantías. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de un cargo de las costas, los daños y perjuicios que se causen, y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente, a juicio del juez que conozca del asunto. Esta garantía, cuando la acción que va a intervenirse fuere por valor determinado, no bajará de 10% ni excederá el 20% de dicho valor cuando fuere por cantidades indeterminadas. El juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Para el efecto de la fijación de la garantía, el que solicite una medida precautoria está obligado, numeral primero, a determinar con claridad la precisión lo que va a exigir del demandado.
Numeral segundo, a fijar la cuantía de la acción si fuere el caso. Numeral tercero, a indicar el título de ella. ¿Estamos bien? Entonces, a efecto de fijar la garantía, tenemos que establecer estas tres situaciones. Entonces, miren, de toda providencia precautoria es responsable el que la pide. Y entonces, si causa algún perjuicio, él va a ser el encargado de pagar los daños, costos y perjuicios que sean causados, ¿verdad? Contragarantía. ¿Qué es la contragarantía? Bueno, cuando a mí me embargan un bien, por ejemplo, pero yo tengo que disponer de ese bien, entonces yo le puedo decir al juez, mire, señor juez, yo quiero seguir el proceso, pero yo tengo que vender ese bien. Entonces, mire, le propongo que yo le voy a dar este otro bien en garantía, que es del mismo valor, y grábeme ese bien y levánteme el gravamen sobre el bien que yo necesito vender. Y entonces el juez va a analizar el caso y va a determinar si levanta o no el embargo, o sea, si acepta o no acepta la contragarantía. Esto lo va a realizar el juez mediante un procedimiento de los incidentes. Aquí puede ser que yo le dé hipoteca sobre un bien o pudiera ser también una prenda. Por ejemplo, que el bien que me tienen embargado es un bien mueble. Entonces yo le digo, mire, señor juez, levánteme el embargo sobre ese bien y le voy a dar prenda sobre un bien del mismo valor. O pudiera ser una fianza. Supongamos de que por lo que me están demandando a mí son 50,000 quetzales. Entonces yo le puedo pedir una fianza al banco que cubra esos 50,000 quetzales. Entonces yo le pago la fianza al banco y el banco me da una garantía, digamos. Si yo no pago, ejecutan la garantía y le cobran al banco. No, ¿Estamos bien? Entonces puede ser cualquiera de las tres, hipoteca, y me prenda das o el fianza. papel porque sabemos se quedó. Entonces miren, contragarantía. En cualquier caso en que proceda una medida cautelar, salvo lo dispuesto en el artículo 24 para el arraigo, caso de alimentos, ¿se recuerdan? El demandado tiene derecho a constituir garantía suficiente a juicio del juez que cubra la demanda, intereses y costas para evitar la medida precautoria para obtener su inmediato levantamiento. La petición se tramitará en forma de incidente. La garantía podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza. Y una vez formalizada la garantía, la medida precautoria dictada se levantará. Puede también el demandado proceder conforme a lo preceptado para el párrafo segundo del artículo 300. De ahí lo que les decía, miren las providencias precautorias en el 534. Las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se pidan y surtirán todos sus efectos. No obstante cualquier incidente, excepción o recursos que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. O sea que miren, se van a dictar sin oír a la otra parte y van a surtir todos sus efectos. Aunque presentemos cualquier recurso o acción, igual van a surtir efectos. Ahora, ¿qué es la medida cautelar? La medida cautelar es cuando nosotros le solicitamos al juez la aplicación de una medida de garantía, pero se la solicitamos juntamente con la demanda. Era en el proceso cautelar antes de la demanda. Y tenemos que presentar la demanda 15 días después. En cambio, en la medida cautelar, esta se presenta junto con la demanda. Entonces, nosotros en la demanda, hay un apartado de la demanda, ahí le ponemos providencias cautelares y le solicitamos al juez la aplicación de un embargo, un arraigo, un secuestro o la medida de garantía que nosotros creamos conveniente. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Como está presentada en la demanda, no es necesario que nosotros otorguemos una garantía, ¿verdad? Porque la garantía que otorgábamos allá en el proceso cautelar era para garantizar precisamente que íbamos a presentar la demanda. Y si no la presentábamos, nos ejecutan la garantía. Pero como aquí ya presentamos la demanda, no hay necesidad de la garantía
para la ejecución de la medida. ¿Estamos bien? 532. Por favor, Silvia. Medidas cautelares solicitadas en la demanda. Cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes. Si la ley autoriza específicamente esa medida en relación al bien discutido, o si la demanda se funda en prueba documental que a juicio de juez autorice dictar la providencia precautoria. Sin embargo, en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro que no se originen de un proceso de ejecución, el demandado tiene derecho a pedir que el actor preste garantía suficiente, a juicio del juez, para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen si fuere absuelto. Si la garantía no se presta en el término y montos señalados por el juez, la medida se presta en el término y montos señalados por el juez. La medida precautoria dictada se levantará. Para los efectos del párrafo anterior, el término para constituir la garantía no será menor de 5 días. Muy bien. Entonces, la regla general es que cuando se presente junto con la demanda, no es necesaria la garantía, ¿verdad? Hay ciertos procesos en los que cuando no sea un proceso de ejecución, entonces el juez puede pedir igual la garantía, ¿verdad? Pero lo normal es de que no se va a dar la garantía cuando se trate de una medida solicitada en la demanda. 537. ¿Cuándo se causan los daños y perjuicios? Lo que pasa es que, por ejemplo, jóvenes, yo voy a viajar a Estados Unidos para cerrar un negocio. Y resulta que cuando voy a viajar estoy arraigado. Pero a mí me arraigaron maliciosamente, o sea, no había motivo para el arraigo, sino que me arraigaron solo para que yo perdiera el negocio y pierdo el negocio. Entonces, miren, yo aquí le puedo pedir los daños y perjuicios a la persona que me arraigó, pero ¿en qué caso le voy a pedir nosotros o le puedo pedir yo el pago de los daños y perjuicios? Les recuerdo, los daños es el menoscabo que la persona sufre en su patrimonio. En este caso podrían ser, por ejemplo, todos mis gastos del viaje, ¿verdad? El pasaje, el hotel, el alquiler de vehículo, todo lo que yo perdí porque no pude viajar. Miren el menoscabo que sufrí en mi patrimonio. Pero los perjuicios son las ganancias lícitas que yo dejé de percibir a causa de los daños. Entonces, por ejemplo, si yo el negocio que iba a cerrar en Estados Unidos era un negocio de 5 millones de dólares, eso era lo que yo me iba a ganar. Miren, esos 5 millones de dólares son las ganancias lícitas que yo dejé de percibir. Eso es lo que el juez va a ordenar que me pague la otra parte en concepto de daños y perjuicios. Entonces, ¿cuándo existe la obligación del pago de daños y perjuicios? En el 537. Por favor, Rocío, 537. Costas, daños y perjuicios. En el que obtenga la providencia precautoria quedará obligado a pagar las costas, daños y perjuicios. Número 1, si no entabla la demanda dentro del término legal. 15 2, días. si la providencia fuera revocada. 3, si se declara improcedente la demanda. Entonces, miren, el que obtenga una providencia precautoria va a quedar obligado a pagar costas, esto se refiere a todos los gastos del proceso, daños, como les decía, el menoscabo que sufre la persona en su patrimonio y los perjuicios, las ganancias lícitas que la persona dejó de percibir. ¿Cuándo? Si no entablamos la demanda en los 15 días, si la providencia la revocan o si se declara improcedente la demanda. Entonces, en este caso, yo voy a tener que pagar daños y perjuicios. Entonces, miren, cuidado con las providencias precautorias también. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta dónde vamos? Disculpe, ¿Sí? cuando la ley se habla de providencias precautorias como tal,
son las providencias precautorias, ¿verdad? Y cuando habla de medidas cautelares se refiere a las medidas de garantía, ¿verdad? Así es, Ay, así es. ahí está, Mali, gracias. Muy bien. Yo creí que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, jóvenes, pero calculé mal. Me quedó todavía media hora de clase. Entonces vamos a continuar con lo que es la acumulación de los procesos. Lo único que vamos a tener presentación, pero no importa, todo lo que necesitamos está en la ley. Bien, yo les decía, jóvenes, que la acumulación de procesos a partir del 538, la acumulación de procesos se da cuando a mí me demandan en varios juzgados diferentes, pero esas demandas, aunque hayan sido de personas diferentes, tienen relación unas con otras, ¿verdad? Por ejemplo, yo firmé contratos de servicios profesionales. Firmé un contrato de servicios profesionales en la cual yo me obligo con 3 personas diferentes. Y una persona me demanda en Mazatenango, otra persona me demanda en Escuintla y otro me demanda aquí en la capital. Entonces, para mí puede ser muy oneroso tener que estar litigando los 3 procesos en 3 plazas diferentes. Entonces, lo que establece la acumulación es de que yo le puedo solicitar al juez en donde se está conociendo el más antiguo, el primer proceso que entablaron, que se acumulen ahí los otros procesos, porque el objeto es prácticamente el mismo. Entonces, en este caso, el juez va a pedir que le envíen los autos a él, que le envíen los expedientes de los procesos y los va a unificar, los va a acumular. Entonces, de esa cuenta, todos los 3 procesos se van a conocer en un mismo procedimiento ante un juez y se van a resolver todos en la misma sentencia. ¿Estamos bien? Básicamente así procede la acumulación, pero hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Entonces vamos primero con el principio de la acumulación. ¿Cuándo procede la acumulación? ¿Cuáles son los casos de procedencia de la acumulación? Artículo 538, por favor, Zuli. Artículo 538. Principio de la acumulación. Procede la acumulación del proceso en los siguientes casos. Número 1, cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de la demanda. Número 2, cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. Número 3, en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en juicio deba producir efectos de la cosa juzgada en otro. Entonces, miren, primer caso, cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa. Aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objetos de las demandas. Pero es una misma causa. Por ejemplo, me están demandando 3 mamás de 3 hijos diferentes que yo tengo por pensión alimenticia. Pues miren, la causa es el mismo. Me están demandando todas por pensiones alimenticias. Aun cuando una me esté demandando, o sea, sean 3 personas diferentes, pues, sean 3 madres diferentes y lo que me estén pidiendo sea diferente. Puede ser que una me esté pidiendo 1,000 quetzales, otra me esté pidiendo 3,000, otra me esté pidiendo 5,000. No importa, pero miren, es el mismo objeto, pues la misma causa. Segundo, cuando las personas y las cosas sean idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. Yo estoy demandando a Silvia en 2 procesos diferentes. En uno le estoy cobrando, por ejemplo, un contrato de mutuo que tenemos y que ya no me pagó, y en otro le estoy cobrando un reconocimiento de deuda. Son 2 procesos diferentes por objetos diferentes, pero las personas que estamos litigando somos las mismas. Mismo demandante, misma demandada. Entonces ahí Silvia puede pedir que se acumulen también
dichos procesos. Y tercero, mire, aquí lo deja abierto, en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en juicio deba producir efectos de cosa juzgada en otro. ¿Verdad? Cuando los efectos de un proceso puedan afectar a otro proceso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para pedir la acumulación? 539. La acumulación de procesos solo podrá decretarse a petición de parte, salvo los casos en que conforme la ley deba hacerse de oficio. Entonces, miren, la regla general es de que se van a realizar a petición de parte. La parte interesada tiene que pedir que se acumulen los procesos. Si no lo pide, si no pide que se acumulen los procesos, entonces no va a proceder. A menos de que la ley establezca que sea de oficio. No procede la acumulación de procesos que por la naturaleza de sus procedimientos sean distintos. O sea, yo tengo un juicio ordinario y un juicio oral. Eso no los puedo acumular, ¿bien? Para acumularlos tienen que ser o los dos ordinarios, o los dos orales, o los dos sumarios, o los dos... bueno, ahorita vamos a ver. Tampoco procede cuando se trate de procesos de ejecución singular. Y en los interdictos, cuando los procesos se encuentren en diferentes instancias. Entonces, los procesos de ejecución singular no se pueden acumular. ¿Se acuerdan cuáles son los procesos de ejecución singular? La vía de apremio, el juicio ejecutivo, la ejecución de sentencias extranjeras y las ejecuciones especiales. Esos cuatro no se pueden acumular. Y tampoco se pueden acumular los interdictos cuando se encuentren, o los interdictos, perdón, no se pueden acumular en general. Y tampoco se pueden acumular los procesos que estén en diferente instancia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos interdictos, uno de despojo y otro interdicto de amparo, esos no los puedo acumular. ¿Por qué? Porque la ley establece que los interdictos no se pueden. Y de ahí, por ejemplo, yo tengo dos juicios ordinarios, pero uno lo tengo en primera instancia y el otro en segunda, esos tampoco se pueden acumular porque ya están en diferente instancia. ¿Estamos bien? La acumulación se puede pedir en cualquier estado del proceso, antes de pronunciar sentencia. Y se va a realizar ante el juez que tenga el proceso más antiguo. 541. Por favor, Eduardo. Voy. Petición. La acumulación de procesos puede pedirse en cualquier estado del proceso antes de pronunciarse sentencia definitiva. La petición se formará ante el juez que conozca el proceso más antiguo, pero si alguno se tramitara ante un tribunal de mayor jerarquía, la acumulación se hará sobre el que se tramite ante él. ¿Estamos bien? Entonces, miren, los procesos más nuevos se van a acumular al más antiguo, siempre, ¿verdad? Entonces, ante el juez que tenga el proceso más antiguo, es al que vamos a solicitarle la acumulación. ¿Estamos bien? Contenido de la petición, así rapidito. 542. El que pida la acumulación expresará, primero, el juzgado en que se sigan los procesos que deben acumularse. Las personas que en ellos sean interesadas. Tercero, la acción que en cada uno de ellos se ejercite. Cuarto, el objeto de cada uno de los procesos. Y quinto, los fundamentos legales en que se apoye la acumulación. ¿Cómo se resuelve? El juez resolverá de plano en el 543. El juez resolverá de plano la acumulación que se le plantee y la resolución que dicte será apelable.
ante Tribunal Superior. Si los procesos se ventilaran en diferentes tribunales, una vez decretada la acumulación, el juez oficiará al tribunal o tribunales que corresponda para que remitan los autos. Si los jueces que tramitan los procesos cuya acumulación se pide pertenecen a distintas salas, conocerá la apelación la Corte Suprema de Justicia. El tribunal que conozca de la apelación resolverá sin más trámite dentro del término de 24 horas, salvo que estimara necesario traer a la vista los procesos de cuya acumulación se trate. En el 544, ¿cuáles son los efectos de la acumulación? Bueno, primero, desde que se pida la acumulación, va a quedar en suspenso la tramitación de los procesos a que se refiere. O sea, miren, suspende la tramitación de todos los procesos, la acumulación. Primero, eso está en el 544, miren. Desde que se pida la acumulación, quedará en suspenso la tramitación de los procesos a que ella se refiera, sin perjuicio de que se practiquen las diligencias precautorias y urgentes. El efecto de la acumulación es que los procesos acumulados se sigan en un solo proceso y se decidan por una misma sentencia. Entonces, miren, uno de los efectos es que se sigan todos en un mismo proceso y se resuelvan en la misma sentencia. Esto en base a un principio que se llama de economía procesal. Cuando se acumulen los procesos, se suspenderá el curso del proceso que estuviere más próximo a su terminación, hasta que el otro se halle en el mismo estado, poniéndose razón en autos. O sea que, digamos, si tenemos dos procesos, uno está más adelantado que el otro, dentro de la misma instancia, suspendemos el que está más adelantado y seguimos tramitando el otro hasta que se pongan igual. Y de ahí en adelante ya se tramitan juntos hasta dictar la sentencia. La regla establecida en el párrafo anterior no es aplicable a las acumulaciones que se hagan a los procesos atractivos, a cuya tramitación se acomodarán los que se acumulen a ellos, que se seguirán en cuerda separada. Asimismo, si se tratara de consignaciones de rentas o pensiones, se acumularán de oficio o a solicitud de parte al proceso principal y si no fueren aceptadas, se resolverán en sentencia. Ahora bien, hay otra figura, jóvenes, que se parece, pero no es igual a la acumulación, que se llama litispendencia. Fíjense pues, en la acumulación lo que sucede es que a mí me plantean procesos distintos ante diferentes juzgados, pueden ser el mismo juzgado, pero lo normal es que me plantean procesos distintos ante diferentes juzgados, incluso de diferentes lugares. Entonces yo pido, pero esos procesos tienen algún tipo de relación. Entonces yo puedo pedir que se me acumulen todos esos procesos en uno, a modo de que se dicte una misma sentencia. Ahora bien, pongan atención a la litispendencia. En la litispendencia lo que sucede es que a mí me interponen el mismo proceso. El mismo proceso ante juzgados diferentes. Mismas personas, mismo objeto, misma pretensión. Son procesos iguales. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy a demandar a Eduardo. Entonces yo presento, aquí en Guatemala, digamos, tenemos como 15 juzgados de instancia civil, de primera instancia civil. Entonces, para evitar corrupción o compadrazgos o algún tipo de ayuda, se determinó de que las sentencias se deben presentar, las demandas, perdón, se deben presentar en el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia. Ellos la meten en un sistema y el sistema es el que se encarga de distribuir las demandas entre todos los procesos. ¿Verdad? Para evitar que yo voy a presentar la demanda en el juzgado sexto, porque ahí está el juez que es mi cuate y me va a ayudar. Entonces, el sistema lo distribuye equitativamente. Da una demanda para acá, otra para acá, otra y así, entre todos los juzgados. Entonces, ¿qué pasa? Me cayó la demanda en el juzgado, digamos, el juzgado octavo. Y resulta que con ese juez he tenido problemas yo y nos caemos mal. Entonces decido yo presentar el mismo proceso de nuevo y ahora cae en el juzgado quinto.
ese juez sí es mi cuate, ahí está bien. Pero miren, es el mismo proceso. Como les digo, mismos demandados, mismos demandantes, mismo objeto, misma pretensión, mismos argumentos, no todos son procesos iguales. Entonces ahí, miren, el mismo proceso se está tramitando ante diferentes jueces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tiene que hacer la parte demandada, la parte que es afectada. Él tiene que pedir la litispendencia. ¿Por qué? Litispendencia viene de litis pendiente, de un litis es juicio, pendiente de que todavía está en trámite, todavía no ha terminado. Litispendencia, hay un litigio pendiente. Entonces, lo que quiere decir esto es de que ya tenemos este mismo litigio que está en este juzgado planteado ante otro. Entonces, la idea es de que todos los procesos que sean más nuevos tienen que quedar sin efecto y únicamente va a quedar con efectos el más antiguo, el primero que se planteó. ¿Estamos bien? Eso es la litispendencia. La litispendencia, esa ya habíamos platicado de ella al principio del curso. ¿Me recuerdan? En las primeras clases nosotros vimos en el artículo 50 y... Ay, se me perdió, jóvenes. 53, Vic. Litisconsorcio necesario. Establece, si la decisión no puede pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si esto es promovido por algunas o contra algunas de ellas solamente, el juez empezará a los demás dentro del término perentorio, dentro de un término perentorio. No, no. No, yo creo que eso es más jóvenes. Aquí lo que me refería yo era al emplazamiento de terceros, es lo que está regulado. Bien, pero entonces, la litispendencia básicamente es esto, es cuando nosotros ya iniciamos el proceso, el mismo proceso ante otro juzgado y ahora lo iniciamos ante uno nuevo, ¿verdad? Por el objeto que sea. La cuestión es de que acá esto afecta, ¿verdad? A la otra parte. Entonces él puede pedir que se declare la litispendencia, o sea, que se deje sin efecto el proceso más nuevo y solo quede vigente el más antiguo. Artículo 540. Cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Eso básicamente es la litispendencia. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Si no hay ninguna duda, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, jóvenes, y nos vemos el día lunes. Rocío y Silvia, no se me vayan a desconectar, porfa, quiero platicar con ustedes sobre lo que habíamos hablado de el examen para civil. Entonces, porfa, no se me vayan a desconectar. Muy bien, Lick, gracias. Feliz noche. Feliz noche.